Abra su Biblia en el capítulo 5 de Nehemías. El tema de este libro lo encontramos en Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Permítame enfatizar algo que ya he dicho antes. Cuando los hijos de Dios se ponen a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios, el diablo y sus demonios se ponen a trabajar para detenerlos. Y el diablo inspiró ciertas filosofías y ocasionó problemas para impedir que Nehemías, como hombre de Dios y líder de su pueblo, reconstruyera el muro de Jerusalén. ¿Cuáles fueron algunas de las artimañas que usó el diablo contra Nehemías? Primero, trató la mofa, burlándose del trabajo que hacían. Pero como eso no dio ningún resultado, usó las amenazas, el peligro. Pero en eso también fracasó. El siguiente paso diabólico, ¿cuál fue? La división. Dividir a la gente en su manera de pensar y de sentir. Y justo en la mitad del programa de reconstrucción hubo división por asuntos financieros. Nehemías capítulo 5, los 5 primeros versos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Permítame hacer una pausa aquí para enfatizar que el diablo prefiere 1000 veces el empezar argumentos y discusiones dentro de la iglesia que vender litros y litros de licor. La palabra clamor en este versículo significa griterío, voces airadas, discordia. Pero sigamos leyendo. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. O sea que había hambruna en la tierra. La inflación era tremendamente alta y era difícil conseguir alimentos. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Hoy quiero hablar sobre la fórmula de Dios para la libertad financiera. Alguien ha dicho que el nervio más sensitivo del cuerpo humano es aquel que conecta el cerebro con la billetera. Creo que eso puede ser verdad. Sé que cuando se habla de finanzas, la gente escucha con atención, pero nerviosamente. Estoy convencido que toda escritura es dada por inspiración de Dios y que es provechosa y útil. Pero para que sea provechosa para nosotros hoy, debemos hacernos 3 preguntas. Primera, ¿qué significó entonces? Segunda, ¿qué significa hoy? Y tercera, ¿qué significa para mí personalmente? En el capítulo 5 de Nehemías descubrimos por lo menos 2 cosas. Primero, el problema de la esclavitud financiera. Y segundo, los principios de la libertad financiera. Veamos primero la esclavitud financiera de la gente en tiempos de Nehemías. Algunas personas dicen que la Biblia está pasada de moda. Pero solo el leer los primeros versos de Nehemías 5 es como estar leyendo las noticias financieras en cualquier periódico del mundo actual. Note 3 cosas en lenguaje moderno. Primero, luchas, problemas y divisiones en el mundo financiero. Segundo, había escasez de productos, y los que había eran muy caros, y era difícil conseguirlos, aún en el mercado negro. Tercero, la gente estaba hipotecando sus propiedades por segunda o tercera vez para tener dinero para comprar alimentos. ¿No le parece esto un fidedigno retrato de lo que nos sucede en la actualidad? Estamos hablando de depresión, de esclavitud financiera, cuando usted tiene que hipotecar su casa para poder alimentar a su familia. Pero no solo eso, sino que estaban ahogados en deudas. Mire Nehemías 5:4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, tuvieron que endeudarse para pagar sus impuestos. ¿Se imagina? Pedir dinero prestado para pagar impuestos. Note que los impuestos gravosos
no son ninguna cosa nueva. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Impuestos altos y deudas muy grandes. El tener deudas es una cosa terrible. Estar bajo esclavitud financiera es algo devastador. Gastar mucho más de lo que se gana es, mi amigo, una verdadera locura. Las deudas financieras siempre significan esclavitud financiera, pero eso no es el plan de Dios para sus hijos. Al margen de Nehemías 5, anote Deuteronomio 28, del 1 al 14. Descubrirá que Dios no quiere que usted sea el que debe, sino el que preste. Dios no quiere que usted sea cola de ratón, sino cabeza de león. Dios quiere bendecir a su gente sobre todas las naciones de la tierra y quiere darles libertad financiera. Pero muchos no tienen esa libertad financiera. Por el contrario, están en esclavitud financiera y ese es el plan de Satanás, porque no han entendido ciertos principios espirituales de libertad financiera. El diablo quiere mantenerlo en esclavitud y a él no le importa qué clase de esclavitud. Solo le interesa que esté en esclavitud. ¿Está usted viviendo en esclavitud financiera? Escuche las 10 marcas de esclavitud financiera y vea si usted se identifica con alguna o algunas de ellas. Primero, cuando por falta de fondos adquiere a crédito los gastos diarios. Segundo, cuando deja de pagar el próximo mes algo que debe pagar ahora. Tercero, cuando pide dinero prestado para pagar impuestos o la hipoteca. Cuarto, cuando no tiene ni la menor idea de cuánto debe. Quinto, cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que les pague. Sexto, cuando saca de sus ahorros para pagar cuentas actuales. Séptimo, cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. Octavo, cuando usted y su cónyuge discuten acaloradamente sobre finanzas. Noveno, cuando comienza a pensar en formas deshonestas de pagar deudas. Y décimo, cuando le es difícil el dar sus diezmos y ofrendas para Dios. Escúcheme, no estoy diciendo que una persona que hace estas cosas está fuera de contacto con Dios. Hay muchas personas que aman honestamente a Dios y sin embargo caen en esta trampa. Al diablo le fascina cuando usted es esclavo de esta manera de actuar y de hacer como hijo de Dios. La gente en tiempos de Nehemías estuvo bajo esclavitud financiera y estaban frustrados, tanto que se volvieron unos contra otros. Estaban haciendo un trabajo para Dios de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Sin embargo, había algunos en esclavitud financiera y se sintieron frustrados e irritados y se volvieron unos contra otros. Eso no fue parte del plan de Dios, pero esa era la manera en que el diablo trabajó, dividiendo a la gente de Dios, para que no hiciera lo que Dios les había dicho hacer. Ahora, debo aclarar que no solo la gente pobre puede estar en esclavitud financiera. La gente rica también puede estarlo. Leamos Nehemías 5, versos del 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Verá, en la ley de Moisés estaba escrito que ningún judío podía cobrar intereses a otros judíos. A un gentil sí, pero a un judío no. Eso lo establece claramente la ley. Pero estos judíos estaban quebrantando la ley y estaban cobrando enormes intereses a su propia gente y poniéndoles bajo esclavitud financiera, y esto realmente disgustó enormemente al profeta de Dios. Por eso los reunió y les leyó la palabra de Dios y les dijo que dejaran de hacer aquello que iba en contra de la ley.
Aquellos judíos ricos que estaban aprovechándose de la situación eran tan esclavos de las finanzas como los pobres a quienes explotaban. Escúcheme, el dinero es un maravilloso siervo mientras lo tenemos como siervo, pero es un amo insensible y exigente cuando permitimos que se convierta en nuestro amo. ¿Tiene usted más fe en el dinero y en las cosas materiales que en Dios? Si su respuesta es afirmativa, usted está en esclavitud financiera, y esa es la peor clase de esclavitud que puede experimentar un hombre o una mujer. Si usted quiere saber cuán rico es, sume todas las cosas que el dinero no puede comprar y que la muerte no puede destruir. Eso, mi amigo, eso es genuina y verdadera riqueza. Tiene ambiciones y metas en su vida que no están encuadradas dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que quiere hacer con su dinero, proyectos financieros, y que tendría vergüenza de invitar a Jesús a que sea parte de eso. Si es así, usted está en esclavitud financiera. ¿Tiene usted un ardiente deseo de poseer dinero y ser muy rico lo más rápidamente posible, sea como sea y caiga quien caiga? Si es así, mi amigo, usted está en esclavitud financiera. Compromete su ética y sus valores cristianos y fracasa en cumplir y honrar obligaciones morales. Si es así, usted está en esclavitud financiera. Me conmovió mucho la noticia de prensa acerca de un muy distinguido hombre de negocios que renunció a la presidencia de una importante institución por no creer y por lo tanto negarse a promocionar la construcción de un nuevo casino. Y di gracias a Dios por este hombre. Y aunque la institución tenía legalizados todos los papeles, o sea que estaba actuando dentro de los parámetros de la ley, este hombre tuvo firmes y fuertes convicciones espirituales, morales y éticas como para no querer ser parte de eso y prefirió renunciar. Por supuesto, le aceptaron la renuncia. Alguna gente muy pobre está en esclavitud financiera. Alguna gente muy rica está en esclavitud financiera. El diablo las tiene a todas. A los primeros los esclaviza por la falta de dinero y a los segundos los esclaviza por el exceso de dinero. Nehemías estaba realmente enojado con los judíos ricos y los nobles que estaban extorsionando a sus propios hermanos. Y en el verso 14 les llama la atención para que vean cómo él vivía. Nehemías no fue la clase de líder que dice, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. Él fue la clase de líder que, como el apóstol Pablo, pudo decir, seguidme, porque yo sigo a Cristo. Veamos cómo vivió este gran líder, este gran hombre de Dios, Nehemías. Y hay algunos principios que quiero que veamos juntos. Creo que son magníficos principios porque son principios para la libertad financiera. Y cada hijo de Dios debe estar financieramente libre, porque Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, veamos primero el principio de prioridad. Nehemías 5, versos 14 y 15. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Aquí Nehemías dice que, habiendo sido nombrado gobernador de ese territorio por el mismo rey Artajerjes, tenía todo el derecho de cobrar impuestos al pueblo para cubrir sus necesidades personales, o sea, tenía derecho a un salario, tal y como los anteriores gobernadores lo habían hecho. Pero note lo que Nehemías dijo, pero yo no lo hice así, a causa del temor a Dios. Nehemías tenía ciertos derechos, privilegios y prerrogativas, pero él no los utilizó.
Él se rehusó a tomar lo que por derecho le pertenecía, por temor a Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Que estando en tal estado de emergencia y habiendo tantos problemas, él estaba decidido a olvidarse de sus derechos, a fin de que Dios fuera glorificado. En otras palabras, él estaba poniendo a Dios primero. Tenía sus prioridades en orden. Dios es primero sobre todas las cosas. Mi amigo, mi amiga, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Dispuesto a poner de lado sus derechos financieros y darle el primer lugar a Dios? ¿Desea usted libertad financiera? Pues mire lo que Jesús dice al respecto en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Dios Todopoderoso no trabajará desde un segundo lugar. Y mientras usted tenga su negocio, sus planes, sus deseos, su familia, sus ambiciones como cosa prioritaria en su vida, nunca tendrá libertad financiera. Pero Jesús ha prometido que si usted tiene sus prioridades con Dios como la primerísima prioridad, y busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas correctas que anhela le serán concedidas. Ese es el principio de prioridad. Nehemías miró a las cosas que pudo haber hecho o tenido, pero no las quiso ni las tuvo porque quería glorificar a Dios. El temor de Dios, la voluntad de Dios, significó más para él que ninguna otra cosa. Si el dinero es su meta, si el dinero es su Dios, usted nunca tendrá libertad financiera. Si usted no pone a Dios en el primer lugar, usted es un necio que está jugando un juego en el que siempre perderá. Un hombre cierta vez dijo: es muy difícil para mí esto de confiar, de tener fe. Yo manejo realidades. Y realidad es lo visible, lo palpable. Bueno, sí y no. ¿Es su casa real? ¿O los muebles, o la ropa, o las flores, etcétera, etcétera? Son cosas reales en el sentido de que las vemos y están ahí, pero no son reales en el sentido de permanencia, porque no duran para siempre. Veamos 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La realidad no está en aquello que usted puede ver, palpar, gustar o sentir. La única realidad está en Dios. Amigo, si usted pone su confianza en las cosas que puede ver, tocar y saborear y sentir y contar, está viviendo en un mundo ilusorio. Las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Y cuando Dios es nuestra prioridad número uno, es que estamos en contacto con la realidad. Voy a resumir brevemente lo que vimos en el programa anterior. Recuerde que estamos estudiando la vida de Nehemías, especialmente con lo que tiene que ver la reconstrucción del muro y de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Estamos en el capítulo 5 de Nehemías. No se olvide que él era gobernador en el reino de Artajerjes en Persia y había escuchado de labios de aquellos que venían desde Jerusalén cómo la muralla y las puertas de la ciudad estaban destruidas. Nehemías, siendo un judío y hombre de Dios, sintió que su responsabilidad era hacer algo por su ciudad, y como líder convocó a los judíos para que le ayudaran en esa tarea. ¿Cómo vivió este gran hombre de Dios y extraordinario líder? En su vida hay algunos principios que quiero que los veamos juntos, porque creo que son magníficos principios para la libertad financiera. Y al término del programa anterior vimos el primer principio, el principio de la prioridad, o sea, tener como primerísima prioridad a Dios. Ni posición política, ni bienes materiales, absolutamente nada debe ocupar ese primer lugar que solo le pertenece a Dios. Y aunque Nehemías prestaba sus servicios como gobernador en un reino terrenal, era súbdito de un rey y un reino celestial. Entonces, el primer principio fue el principio de prioridad. Segundo, el principio de industriosidad o de laboriosidad. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro
restauré mi parte. Si su meta es tener suficiente dinero en el banco para no tener que trabajar más, es que no ha entendido de qué se trata la vida. Sabe que hay miles de personas que han hecho arreglos para no tener que trabajar nunca más. Sabe que la Biblia dice que hay que trabajar 6 días, pero también dice que hay que descansar. ¿Sabe por qué muchos no tienen libertad financiera? Porque piensan que trabajo es una mala palabra. En serio. Algunas personas no reconocen una oportunidad porque viene con ropa de trabajo. Hay mucha gente, aún en círculos religiosos, que buscan posiciones importantes, pero que no signifiquen demasiado trabajo. Y detrás del deseo de muchas personas de ganar miles o millones en diferentes loterías o en los casinos, está el anhelo de tener mucho dinero para no tener que trabajar. Se olvidan que significa aún más trabajo el cuidar el dinero. Nehemías financieramente estaba muy bien, debido a su alto cargo en el gobierno del rey, pero no tuvo ninguna vacilación de ir hasta Jerusalén y ponerse ropa de trabajo para reconstruir el muro. ¿Sabe cuál es el verdadero problema, especialmente en países desarrollados, afluentes y ricos? Que muchas personas viven exclusivamente de la ayuda que les da el gobierno. Y como reciben dinero sin trabajar, piensan que serían unos verdaderos tontos si buscaran trabajo, porque el gobierno dejaría de darles lo que les da. Al respecto, un notable estadista y economista internacional dijo sarcásticamente que en algunos países desarrollados sus gobiernos son los mayores promotores de la vagancia y el desánimo, porque sostienen a los vagos que no quieren trabajar y cargan con excesivos impuestos a aquellos que trabajan. Y para poder mantener a los primeros, tiene que meter la mano en los bolsillos de los segundos. Bueno, sin comentario alguno. En el nivel económico usted no puede legislar para que la gente tenga libertad financiera. Las leyes no pueden sencillamente decretar que se termine la pobreza, quitando a los ricos lo que tienen para dárselo a los pobres, porque a la larga sucederá lo siguiente. Los pobres llegarán a ser ricos y por supuesto los ricos llegarán a ser pobres. Entonces habrá que quitarles a los nuevos ricos para poder dárselo a los nuevos pobres. Y ese es un círculo vicioso ad infinitum. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. El gobierno no puede dar nada a nadie sin antes haber quitado a los demás algo de lo que tienen y en el proceso haber guardado algo para sí mismo. Aquello que un hombre recibe sin haber trabajado, otro hombre trabajó y no recibió la totalidad de su trabajo porque le quitaron para darle al que no trabajó. No hay nada que pueda desanimar más a un ser humano que esta situación, la cual mata toda iniciativa, todo intento de superación, todo afán de progreso. Alguien muy sabiamente dijo que el progreso de un individuo significa, primero, el progreso de su familia, segundo, el progreso de su ciudad y tercero, el progreso de su país. ¿Por qué nadie querrá esforzarse si el fruto de su trabajo va a servir para mantener a vagos y ociosos profesionales? El principio de la libertad financiera empieza con trabajo, seguido de industriosidad o laboriosidad. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Primero puso a Dios en primer lugar. Segundo, puso manos a la obra. No tuvo ningún temor de ponerse la ropa de trabajo y ensuciarse las manos. Tercero, el principio de integridad. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías? Este era un tiempo de depresión económica, pero Nehemías tenía una muy importante cuenta bancaria. Aprovechando las circunstancias, él pudo haberse enriquecido muchísimo invirtiendo su dinero en bienes raíces. Pero no lo hizo. Recuerde que
No todo lo que es legal es correcto. Nehemías rehusó el sacar ventaja de los problemas de los otros y no quiso saber nada de hacerse rico, aprovechando la necesidad y la angustia de los demás. Busque Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Es usted honesto, aunque le cueste financieramente? ¿Es usted capaz de vivir, actuar, hacer todo con integridad? Nehemías fue esa clase de hombre. Practicó el principio de prioridad al poner a Dios primero en todo. Practicó el principio de laboriosidad. Estuvo listo para el trabajo de reconstrucción del muro. Practicó el principio de integridad, viviendo una vida honesta, transparente, íntegra. Cuarto, el principio de generosidad. Nehemías 5:17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Lo notó. Es casi increíble. 150 personas a la mesa. ¿Cómo le gustaría a usted tener 150 invitados a comer en su mesa cada día? Y por 12 años. No me conteste. Creo que sé la respuesta. Ahora, ¿quién pagaba todos esos gastos? ¿El gobierno? No. Nehemías cubría todos esos gastos. Pero note también que a más de los 150 siempre había invitados con ellos y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros. ¿Qué les daban de comer? ¿Una hamburguesita? ¿Un perro caliente? ¿Unos taquitos? ¿O unas enchiladas? No. Mire el verso 18. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¡Qué gran hombre, qué gran líder fue Nehemías! No les dio de comer cosas insignificantes. Para decenas y decenas de personas hizo preparar la mejor comida, pagando todo con su propio dinero, sin recurrir a ayuda financiera de parte del gobierno. Obviamente, Nehemías debió haber sido un hombre muy, muy rico. Pero el asunto importante es que él había aprendido lo que cientos de años después dijera el apóstol Pablo: más bienaventurado es dar que recibir. Y no faltará quien me pregunte: pastor, ¿de dónde sacó Nehemías tanta riqueza? La respuesta es simple, pero no simplista. Dios le dio esas riquezas. Y seguro que surge otra pregunta: ¿y por qué Dios le dio esas riquezas? Pues de eso he estado hablando hasta ahora. Porque en las prioridades de Nehemías, Dios ocupaba el primer lugar. Nehemías fue un líder que, aunque era muy importante en el reino de Artajerjes, dio ejemplo de laboriosidad, trabajando junto a los demás en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Además, fue un verdadero hombre de Dios que vivió con absoluta integridad. Por lo tanto, no debe asombrarnos que Dios le colmará de bendiciones materiales. De alguna manera, Nehemías practicaba lo que el Señor Jesús diría siglos más tarde: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Sabe? Nadie puede dar más que Dios. Y Nehemías sabía eso. Y porque Dios fue generoso con él fue generoso con los demás. Busque 2 de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si usted es agricultor y quiere solo una pequeña cosecha, sembrará muy pocas semillas. Pero si quiere una gran cosecha, sembrará muchas semillas. Esta es una ley divina inmutable que se puede aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas. Cosecharemos aquello que hemos sembrado, tanto en calidad como en cantidad. ¿Tiene interés en saber cómo dar? Bien, hablemos de generosidad. Voy a darle 7 principios de generosidad espiritual. Primero,
Dios sabe nuestras necesidades. ¿Está de acuerdo con eso? Muy bien. Segundo, Dios hace provisión adecuada. Él sabe cuánto va a poner a nuestra disposición, porque como Él sabe todas las cosas, sabe exactamente qué y cuánto necesitamos. Tercero, Dios se complace en dejarnos saber lo que Él quiere que hagamos. Hay alguien que piensa que Dios nos dice que debemos hacer su voluntad, pero rehúsa en revelarnos cuál es su voluntad. Dios sabe cuál es la necesidad y cuánto de esa necesidad la va a solucionar por nuestro intermedio. Cuarto, Dios nos capacita en forma suficiente para que podamos hacer lo que Él nos guía para que hagamos. Nos pedirá Dios que hagamos algo que no podemos hacer. Por ejemplo, ¿cree usted que Dios me pediría que salte sobre un edificio de 10 pisos cuando Él sabe que no me ha dado la habilidad atlética? Como para saltar ni siquiera una valla de 1 metro de altura. Escuche, cualquier cosa que Dios me pide que haga, Él me dará la habilidad y la capacidad para hacerla. En cualquier labor o responsabilidad, Dios me mostrará cuál es la parte que Él quiere que yo haga, y Él mismo me capacitará para que yo pueda realizarla. Quinto, Dios nos pide que demos de aquello que Él nos ha dado. Cuando doy de los ilimitados recursos de Dios, en vez de dar de mis muy limitadas finanzas, todo lo que tengo que hacer es saber que Dios quiere que lo haga. Si Dios me dice, Adrián, quiero que des $10,000 a determinada organización cristiana, yo probablemente tragaré saliva 10,000 veces. Pero le puedo asegurar lo siguiente: si Dios me dice que done $10,000, Él tendrá que dármelos para cumplir ese propósito, y Él me los dará, si es que soy un cristiano que vivo en el Espíritu y camino en integridad. Sexto, dar generosamente requiere el poder de Dios. Usted no puede hablar de este tema con los no creyentes. A veces es difícil hablar de esto hasta con los creyentes, se lo aseguro. El dar generosamente solo es posible cuando dejamos que la presencia y el poder de Dios estén presentes. Cuando una persona dice, bueno, veamos, tengo que pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, la pensión de los muchachos, las compras semanales, pagar algo de las cuentas que debemos, pues casi no me queda nada para darle a Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿qué de espiritual tiene una actitud así? Creo que hasta los ateos podrían ser más generosos. Esta clase de generosidad espiritual solo es posible cuando nos humillamos delante de Dios y le preguntamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando Dios revele eso en nuestro corazón, le agradecemos porque Él nos capacitará para hacerlo. La verdadera generosidad siempre glorificará a Dios y hará que el creyente crezca. Yo creo que esa fue la clase de generosidad que Nehemías practicó. ¿Por qué? Porque él estuvo en contacto con Dios día tras día. Lo mismo estando en el palacio que estando en la muralla. Cuarto, el principio de dependencia. Nehemías 5:19.
Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cree usted que Dios se olvida de su generosidad? De ninguna manera. Nehemías dependía de las promesas de Dios. Para su recompensa, él no estaba confiando en ningún hombre, dependía de Dios para sus necesidades y porque había puesto a Dios como prioridad número 1 en su vida. También tenía la confianza como para acercarse a Dios y pedirle sus bendiciones. Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Este es un versículo maravilloso. Dios debe por siempre ser exaltado y magnificado, porque Él se alegra y se goza en la prosperidad de sus siervos. Si usted es una persona honestamente próspera, Dios siente satisfacción por su prosperidad. Dios no quiere que usted viva en esclavitud financiera. Él quiere liberarlo de esa esclavitud. Estos principios, el de la prioridad, el de la laboriosidad, el de la integridad, el de la generosidad y el de la dependencia, si los pone diariamente en práctica, le puedo asegurar por experiencia propia que revolucionarán su vida espiritual y su vida financiera. Si usted aún no es un hijo o una hija de Dios, sabe que puede hacer esa decisión ahora mismo. Le invito a hacer una sencilla oración como la siguiente. Recuerde que Dios le escucha. Diga, querido Dios, dueño de todo cuanto existe en el universo, vengo a ti sabiendo que soy un pecador, que estoy perdido y que soy muy pobre espiritualmente. Vengo en busca de tu gracia y de tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para con tu sacrificio pagar la culpa por mis pecados. Hoy, con la fe que tengo, firme, fuerte, pero sencilla, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love. Never felt that before. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love. Never felt that before. You are not only good by heart, but you also have a good soul. I'm lucky to find someone as wonderful as you are. I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice. I want to thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I want to thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living
beside my all the way you love me. I wanna thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I admire the way you are always there. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.